Y bueno, hoy vamos a tocar un tema un poquito llevado a lo que venía hablando el pastor en cada uno de estos días, en lo que viene siendo la fe, en lo que viene siendo los miedos, en lo que viene siendo nosotros como iglesia y cómo debemos accionar en muchas situaciones, en muchos momentos en los que, bueno, nos podemos llegar a ver atrapados, nos podemos llegar a ver en momentos duros, ¿no? Sabemos que estamos pasando por situaciones que digamos que no son cotidianas, no son algo normal, pero sin embargo, bueno, Dios sustenta a cada uno de sus hijos. Hoy vamos a tocar un punto bastante importante, el cual es el miedo, el cual es el cómo fuimos criados, ¿no? Dentro de en todo nuestro pasado y el cómo fuimos llevados a Dios por medio de muchas circunstancias. Creo que no todos llegamos a Dios, todos llegamos a Dios de maneras distintas y creo que Dios trata a sus hijos de formas extremadamente distintas. Va también muy acoplado con lo que se habló el Día del Padre, con la historia del hijo pródigo y cómo es nuestra vida, colocándolo como ejemplo un poco a esta línea, ¿no? Lo primero que me gustaría que hiciéramos es colocar esto delante de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle dirección a Él, que sea Él el que hable a través de mi boca. Así que, bueno, vamos a orar. Hoy, Señor, te damos gracias, Padre, gracias por nuestra vida, gracias por cada uno de los que se conectarán el día de hoy, Señor. Sé tú, Señor, alineando todo, Señor, para que este mensaje llegue a cada uno de los hogares, Señor, y que siempre seas tú guiando nuestro camino, Padre, que en medio, Señor, de estas situaciones que suceden en el mundo, Señor, seas tú proveyendo, seas tú trayendo paz a cada uno de nuestros corazones, Padre. Guíanos siempre a estar conectados contigo, Señor. Guíanos siempre a caminar, Señor, de tu mano, Padre. Hoy, Señor, coloco delante de ti cada persona que vaya a escuchar este mensaje, Señor. Coloco delante de ti mi vida y te pido, Señor, que seas tú haciéndome, Señor, instrumento tuyo para dar un mensaje, Señor, que sea edificante, que nos ayude, Señor, a crecer en ti y a profundizar, Señor, de aquello que tú nos has dado, Señor. Te doy gracias, Padre, por todo lo que nos has brindado. Te doy gracias porque no nos has abandonado a pesar de cualquier situación que esté sucediendo y porque tú proteges a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque eres infinitamente amor, Señor, y tú, Señor, y solamente tú eres capaz de transformar un mundo entero, Señor. Así que, Padre, guíanos a nosotros a ser mejores en ti. Guíanos a nosotros a crecer cada día más en ti, Señor, y a ver, Señor, que todo, Señor, nuestro pasado tiene un resultado, Señor, y es el estar aquí al día de hoy contigo, para ti, Señor, y seguir viéndote a ti, Señor. Así que te doy toda gloria, toda honra, Señor. Te decimos que te amamos y te damos todo el honor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, lo primero que quiero que hagan es que se vayan a ese momento de juventud, el cómo fueron criados, el cómo fuimos criados. Recordaba hace algunos días mi infancia, ¿no? Creo que todos tuvimos unas infancias, por supuesto, distintas. No todos pasamos por las mismas situaciones, pero hay muchas cosas que se engloban, muchas cosas que pasan de generación en generación, vamos aprendiéndolas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos lleváramos a ese punto en el que por lo menos nuestros papás nos pedían hacer algo y nosotros no queríamos y nosotros buscábamos el porqué o nos preguntábamos el porqué de por qué debemos hacer esas cosas, ¿no? Muchas veces no entendíamos cosas de niños que nuestros papás nos pedían, vamos a ponerlo así. Tienes que comerte, no sé, la cebolla. Les cuento un testimonio. Cuando era pequeño, mi papá a mí me regañaba porque no me comía la cebolla y prácticamente me obligaba a comerla. Pero, y yo me la comía, ¿no? Me la comía, no me gustaba y me la comía y berro, era como que
al día de hoy no me gusta la cebolla. Y lo coloco como un ejemplo bastante sencillo para que entendamos el punto, ¿no? Muchas veces mi papá, o sea, siendo en cierto punto, si la cosa hubiese cambiado y mi papá a mí me hubiese dicho, mira, la cebolla te ayuda a esto, te ayuda a que tú crezcas sano, te ayuda a que tú esto, a lo mejor hubiese cambiado esta situación, ¿no? A lo mejor hubiese sido distinto. Y es que pasa con muchas situaciones en nuestra vida, pasa con muchísimas cosas que al día de hoy sucede, por lo menos aquellos que tienen hijos hacen exactamente lo mismo con sus hijos. Los obligan a comer y todo este tipo de cosas, y por supuesto que debe ser, ¿no? Solo que siempre hay distintas maneras, y eso es lo que voy, a las maneras y al porqué de cada cosa. El pasar del tiempo deja enseñanzas en las generaciones y siempre, como les dije, hay cosas que quedan puntuales en cada uno de nosotros. Por ejemplo, también sucede que todos los padres quieren que sus hijos sean estudiosos, sean profesionales, y por supuesto que mi papá me dice a mí, o me dijo, yo quiero que estudie. A mí me regañaba muchísimo porque era mal estudiante, en la universidad no, pero en el colegio sí. Y por supuesto que el papá, el que viene siendo mi abuelo, le decía a su hijo, quiero que estudies y quiero que esto y lo otro, ¿no? Todo esto guiado a muchos miedos, ¿no? Muchas veces nos inculcan el estudiar porque quieren tener a alguien en la familia que sea profesional. Inclusive muchas familias al día de hoy dicen, oye, este es el único que estudió, este es el único profesional de la familia y todo esto, y es por un orgullo que siente la persona, ¿no? Que sienten los padres y lo dicen a toda su familia, y vamos muy guiados a esto. Ya cuando nosotros tenemos hijos, bueno, yo no, pero sí sé que hay muchas personas acá que tienen hijos, ya llega el momento en el que le dicen a sus hijos, tienes que estudiar y tienes que hacer estas cosas, tienes que hacer estas cosas. Y está muy bien. Pero también quedan cosas que son exigidas por miedos, vamos a ponerlo así, vivir en medio de la sociedad. También depende de qué posición estés, ¿no? Por lo menos una persona que tiene un alto poder adquisitivo muchas veces se vale o es guiado por el cómo puede llegar a verse nuestra familia, cómo es nuestra familia, es respeto, es una familia honorable, y muchas veces el hecho de que una persona haga algo fuera, que haga perder el honor, eso nos asusta, ¿no? Porque dicen, oye, se trata de mi familia, se trata de mi honor, se trata de lo que somos, ¿cómo vas a hacer esto? Porque los demás piensan de esto y esto, y eso va guiado también a nuestros hijos. Dejamos de hacer muchísimas cosas por ese miedo al que dirán, ¿no? Y eso es algo que ha pasado de generación en generación. Coloco un ejemplo de alguien que escuché que hablaba y decía, colocaba el ejemplo de una persona con un sartén, un niño con su mamá, y la mamá coloca el sartén y pica el pescado. Es bastante básico este ejemplo, ¿no? Pero pica el pescado y el niño le pregunta, ¿por qué picas el pescado, mamá? Y la mamá le dice, oye, no sé, mi mamá lo hacía así. Y entonces el niño va a donde la abuela y le pregunta a la abuela, oye, ¿por qué picas el pescado así? Y la abuela le dice, oye, no sé, mi mamá lo hacía así. Y cuando él va a donde su bisabuela y le pregunta a la bisabuela, y era porque la bisabuela le dice, oye, lo que pasa es que éramos muy pobres y teníamos un sartén muy chiquito, entonces nos tocaba picar el pescado. Así, tal cual, tan sencillo, quedan estas pasadas. Entonces, a lo que quiero llegar es que nuestra juventud o nuestra generación está formada por generaciones anteriores. Y bueno, dentro de mis oraciones y dentro de lo que hablaba, yo decía, oye, cada vez nuestras generaciones están viniendo con
muchísimas cosas. Al día de hoy yo me pongo a ver el mundo y uno dice, wow, hay demasiadas atrocidades, hay demasiados malos pensamientos, hay demasiadas cosas que pueden llegar a afectar a los que van a ser mis hijos, a los que son los hijos del día de hoy, del día de hoy. Y mucha gente puede llegar a llenarse de ese miedo en el que dice, oye, tengo miedo de tener un hijo, porque yo no sé cómo vaya a ser mi futuro, no sé cómo vaya a ser el futuro, porque cada vez el mundo está más pervertido y todas estas cosas. Y al punto que quiero llegar es que creo que cada generación tiene un poquito de culpa. Y es porque muchas veces, por supuesto, no hemos sabido ser padres, ¿no? Creo que el hecho de ser padre, por supuesto que es algo totalmente nuevo, ¿no? Y muchas veces buscamos hacer lo mejor posible. Y en el hecho de no conocer a Dios en muchísima gente, en muchísimas personas, nos lleva a cometer unos errores en los que su consecuencia se ve en 2 generaciones más allá. Me enseñaron a ganarme aquello que, por lo menos un teléfono, y me decían, oye, mira, tienes que trabajar para hacerlo. Pero muchas veces no nos enseñaron el cómo, qué tenemos que hacer. La gente se preocupaba demasiado por el hecho de que estudiáramos y se olvidaban, por ejemplo, de ese punto de ser emprendedores. Y siempre buscaban ayudarnos. Sucede, ¿no? En una familia. También sucede lo contrario, el hecho de que yo te puedo dar absolutamente todo para que tú lo tengas todo. Y no, o sea, papá está acá, ¿me explico? Y los dos son cosas o son errores que no son buenos para un joven. Y creo que el día de hoy, yo hablando más como hijo que como papá, me doy cuenta del cómo uno de mis fallos viene muy dado al hecho de que no se me enseñó a hacer muchas cosas. ¿Por qué toco este tema? Porque me parece muy importante en cuanto a lo que se está pasando el día de hoy. El hecho de entender que los miedos que tenemos no los podemos inculcar a nuestros hijos, pero muchas veces cometemos errores al hecho de negarnos a dar esos miedos y accionamos de maneras incorrectas, ¿no? Coloco otro ejemplo, el ejemplo de lo que viene siendo la sexualidad en cuanto a cómo está el día de hoy, cómo no existe ningún tabú de ninguna manera, y lo lamentable es que a medida que va pasando el tiempo esto puede llegar a dañarse muchísimo más, y la gente va a ver normal aquello que está mal, inclusive está escrito, ¿no? Veo muy importante el hecho de que generaciones anteriores, ciertamente, como les digo, se guió mucho por el miedo, pero también dependiendo de la cultura, nos enseñó muchas cosas buenas, ¿no? Creo que el nivel de responsabilidad es una, y por eso es que al día de hoy pues vemos personas que echan para adelante y no tienen absolutamente nada, ¿no? Algo que sucedió en esto es que muchas personas, como les comenté, no conocían a Dios. Generaciones anteriores, la iglesia pasó por muchas cosas y nos quedamos en que nuestra fe no fue activada, no fue llevada, no se guió de una manera correcta porque no conocíamos a Dios. El resultado de eso es precisamente el hecho de que hoy muchísima gente busca la fe o busca activar su fe de una forma en cualquier lugar, ¿no? Y no la buscan en Dios. Creo que se han abierto demasiados religiones, creo que han pasado demasiadas cosas y la gente busca la fe en lugares incorrectos porque no tienen el conocimiento de lo que es Dios. Y cuán importante es esto, de que generación por generación, generación tras generación, vayamos dejando claro cómo acciona Jesús,
cómo está escrito y cómo debemos llevar la Biblia, activando y haciendo. Hay tres cosas que son bastante importantes de nosotros como cristianos, de nosotros como hijos, y es tener primero claro que somos hijos de Dios, o sea, el hecho de entender la posición en la que estamos y de cómo desde nuestro pasado al día de hoy hemos llegado, ¿no? Creo que algunos tienen la bendición de ser hijos de Dios desde un principio porque escucharon de Dios, y esa es la importancia que tenemos que tener al día de hoy. Cómo conocer a Dios. Tenemos que buscar la manera de llevar la palabra, tenemos que buscar la manera de guiar. Y esta es la introducción a una historia que me gustaría que leyéramos para después darle los puntos a los que llegué con todo esto de las generaciones y con todo esto de los miedos que nosotros podemos llegar a sufrir a causa de cosas del pasado, ¿no? Me gustaría que leyéramos Juan 4 del 7 al 14. En el nombre del Padre dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y de verdad que bastante impresionante cuando leí esto, porque ciertamente aquel que conoce a Dios es transformado. Aquel que verdaderamente lo conoce es transformado. Y en estos tiempos mucha gente dice conocer a Dios, mucha gente sabe el nombre de Dios, pero realmente no lo conoce. Aquel que no conoce de Dios va a hablar sin saber, va a hablar con ignorancia. Mucha gente puede leer la Biblia y no saber quién es Dios, porque lo ve como un libro. Les cuento algo: cuando antes de yo ser cristiano no conocía, por supuesto, de Dios. Yo no creía en la Biblia. Yo veía la Biblia tal cual, como un manual de enseñanzas. Veía a Jesús como una persona que me enseñaba a vivir, pero hasta allí. Y mucha gente el día de hoy lo han enseñado a vivir así. Entonces fíjense la necesidad o la importancia que es que cada generación conozca a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús activa nuestra fe. Jesús nos lleva a conocerlo. Y aquella generación que conoce a Dios va a tener a su hijo y le va a enseñar quién es Dios, y así sucesivamente. Entonces fíjense cómo el hecho de que una generación no conozca a Dios, una generación cada día dé mayor permisología a todo esto. No digo que seamos terroristas, ¿no? Ni que seamos dictadores o manejemos cosas de forma dictatorial, pero creo que la enseñanza o el hecho de vivir tiene que tener un orden. Y es lo que se ha venido perdiendo a causa de miedos. Es lo que se ha venido perdiendo a causa de, bueno, vamos a dejar que una persona se exprese con total libertad. ¿Y por qué? Porque a mí no me dejaron hacerlo. Entonces existen muchos resultados al día de hoy por cosas que se vivieron. Vamos a poner un ejemplo. Mi papá a mí
me obligaba a comer cebolla, ¿verdad? Como lo puse. Mi papá a mí me obligaba a comer cebolla y yo llegaba y decía, bueno, pero a mí no me gustaba la cebolla. Entonces a mis hijos yo no le voy a hacer eso. A mis hijos no los voy a obligar a comer cebolla. Si ellos me lo piden, bueno, yo les voy a dar cebolla, si no, no. Y en estos días hablaba con Joana sobre lo que era la LOMNA y la LOMNA habla de muchas leyes en las que el niño no se le puede obligar a comer algo, pero es inaudito, o sea, es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Como tú le dices a un niño de 5 años, ¿qué quieres comer? Porque un niño de 5 años siempre va a querer comer dulce, siempre va a querer comer lo esencial. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que caer en cuenta que nuestros hijos tienen que crecer grandes, fuertes. Tienes que decirles, come cebolla, come esto, come lo otro, porque somos padres. Entonces nuestra posición como padres nos lleva a nosotros a entender que existen posiciones que no son negociables, porque un niño no nos puede dar un criterio propio, no tiene un criterio propio para decir se hace esto. Por eso es que el mundo al día de hoy está, bueno, tiene muchísimas cosas. Entonces por lo menos vamos a colocar de ejemplo este tipo de cosas, que se tomen la decisión, que un niño menor de 12 años tome una decisión, un niño que no se ha desarrollado totalmente, es difícil que tome una decisión sabia, no tiene un conocimiento real de lo que viene siendo la vida. Entonces todo esto va por rencores dados por nuestros padres, porque nuestros padres nos obligaron a algo y nosotros buscamos en esa rebeldía hacer lo contrario porque vemos que es incorrecto que nuestro papá nos obligaba. He aquí la importancia, no sé si me están tomando el lío, he aquí la importancia de generación y generación. He aquí la importancia de darle conocimiento a un niño de cuándo hacemos algo y de explicar o de buscar ser el modelo, como lo dicen acá, como lo dice Otto, ser el modelo, pero siempre de la forma correcta, la forma como lo dice Dios. Y a partir de allí, nuestros hijos, por supuesto, van a entender del cómo está pasando todo. Como lo dije, los miedos que son inculcados en nuestro pasado no pueden afectar la relación que tú tienes con tu hijo, no pueden afectar la relación que tú tienes al día de hoy. Y esto es algo que deja bastante claro Jesús. Jesús no hacía las cosas para agradar a los demás. Jesús hacía las cosas para agradar a su Padre. Y he aquí la diferencia. Jesús hizo caso a lo que su Padre le dio con miedo, pero afrontó ese miedo. ¿Por qué? Porque él oró y le pidió a Dios que pasara de esa copa, pero sin embargo lo seguía haciendo porque era la voluntad de Dios. Y es lo importante que debe quedar en nuestra generación. Dios es lo primero que debe quedar en nuestra generación. Entonces, ¿cómo su palabra, cómo podemos culpar a las personas? ¿Cómo podemos hoy discriminar a la gente? ¿Cómo podemos juzgar a la gente al día de hoy? Si Jesús no lo hizo en ningún momento. Jesús habló a la gente que conocía de la palabra. Jesús habló a los fariseos porque sabían. Jesús fue una persona bastante franca, pero Jesús siempre fue sabio. Y con eso quiero llegar a estos 3 puntos que les comenté. Existen 3 barreras, 3 cosas, no barreras, 3 cosas que nos ayudan a nosotros a salir de esto que ha tocado las generaciones, de estos miedos que van pasando de generación en generación. Y uno, por supuesto, que es el pedir perdón. Muchos padres no piden perdón porque creen que pierden autoridad. Y escuchaba de un conferencista el hecho de que no pierdes autoridad por pedir perdón, más bien la ganas. Y es muy importante que generación tras generación, sea padre, sea hijo, tú, colocándote en tu posición como hijo y como padre,
porque sé que muchos de los que me escuchan acá son padres y obviamente son hijos, colocándose en esa posición, pidamos perdón a nuestros hijos porque no hemos hecho cosas de la mejor manera. Muchas veces como padres nos llenamos de orgullo y terminamos que estos miedos terminen atacándolos a ellos. Dejamos que estos miedos terminen atacándolos a ellos porque vivimos de experiencias propias. Y cada quien, mire, Dios trata a sus hijos de forma distinta. Dios trata a todos sus hijos de formas distintas. Entonces, nosotros como hijos debemos entender esto. Y no lo vamos a entender hasta que pidamos perdón por las acciones que hemos hecho como padres. Por lo menos yo no tengo hijos, como les acabo de decir, pero he entendido muchas cosas con respecto a mi papá, el cómo pudo llegar a ser, cómo era, el por qué. Y eso me lo dio la sabiduría que Dios puede llegar a inculcar. Estas 3 barreras van hiladas. Entonces pedir perdón es una de ellas. Me gustaría leerles, dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Eso es Efesios 4:32. Entonces, entendiendo nuestra posición, debemos pedir perdón. Debemos decir, oye, yo vivo de estos miedos. Y puede ser con nuestros amigos, puede ser con nuestros discípulos, puede ser con muchas cosas. Muchas veces creemos que Dios trata igual a sus hijos y no es así. Mucha gente también habla de las preferencias, ¿no? En cuanto a los hijos. Y allí te das cuenta de que no. Un padre trata de distintas maneras a sus hijos. Por lo menos con el primer hijo que tienen, normalmente son muchísimo más cuidadosos porque son nuevos, no saben. Un padre con su primerizo es muchísimo más rígido, es muchísimo más, está pendiente esto, lo otro, vive con muchísimos más miedos porque sencillamente no saben cómo hacer las cosas o son nuevos haciendo las cosas. Entonces, cuando tienen ya el segundo niño es mucho más relajado, entonces muchas veces la gente puede llegar a comentar, no, que ustedes prefieren más este niño que el otro, pero realmente no es así, sino que la crianza y fueron dadas de distintos puntos, es decir, ya tenían el conocimiento del primer niño y ya saben cómo tratar, entonces se pierden muchísimos miedos con el segundo niño. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Muchas veces el primer niño tiene mayores problemas con el segundo, o es un poquito más rebelde que el segundo, o este tipo de situaciones. Díganme, aquellos que tienen más de 2 hijos, si es o no es cierto. También puede llegar a suceder que el mayor tenga mayores miedos y el menor sea muchísimo más pilas. Sucede así porque somos primerizos cuando se tiene a un primer niño. Entonces con Dios no es que exista miedo, pero con Dios el trato es distinto. Mi hermana llegó primero al evangelio que yo. Mi hermana conoce de Dios antes que yo, pero su trato fue totalmente distinto al mío. Y su vida fue totalmente distinto al mío. Entonces ahí es donde te das cuenta de que mientras uno más hondo está, Dios te levanta de una manera sobrenatural. Y ves resultados, pero nunca veas con envidia el cómo puede llegar a ser tu hermano, cómo puede llegar a Dios tratar a tu hermano. Bastante importante pedir perdón. Creo que esto es una de las primeras cosas que nos tumban del miedo. Cuando nosotros vivimos con miedo y decimos vamos a hacerlo, creo que es fundamental. Me pasaba en mi vida, a mí no me gustaba fallar. Y llegó un momento en el que se quebró algo en mi vida y dije, bueno, voy a darle así falle. Y si fallo, pues me toca pedir perdón de corazón porque no quería fallar. Pero fíjense cómo va amarrada la cuestión, ¿no? El hecho de no querer fallar, de tener miedo, por supuesto nos evita a nosotros al pedir perdón. Entonces, es esto.
es esto, el miedo muchas veces nos llena de orgullo y es algo que tenemos que evitar. ¿Ok? El segundo punto, o la segunda cosa, es activar la fe. Como les dije, no nos enseñaron a activar la fe. No nos enseñaron desde pequeños cómo vivir por fe. A algunos sí, pero a la gran mayoría no nos enseñaron a vivir por fe. La gran mayoría nos decían, tienes que ser un profesional, haz esto, esto, esto y esto y vas a ser exitoso. O tienes que hacer esto, esto y esto, si no vas a quedar pobre en la calle. Y así, este nivel de exageración se veía mucho en esa generación de mis padres, ¿no? Y antes creo que era peor. Entonces, creo que esta sabiduría o esta actitud de activar nuestra fe, tenemos que adquirirla al hoy por hoy. Si tenemos hijos, si no tenemos hijos, es bastante necesaria que los demás vean el nivel de fe que tú tienes. Coloco de ejemplo a mi pastor. Mi pastor es una persona que era impresionante, pero Dios siempre lo sostuvo. Dios, él llegaba y decía, Dios, de verdad que estoy en esto, tú sabes que yo estoy trabajando para tu reino, tú sabes que yo estoy rendido a tus pies, necesito esto, ayúdame con esto, porque bueno, tú fuiste quien me llamó, me explico. Y impresionante como Dios lo ayudaba. Y creo que son cosas que van descendiendo, ¿no? Son cosas que van bajando y es algo que tenemos que aprender. El hecho de que tú veas a una persona con una fe activa, te activa a ti. Cuando tú te juntas, cuando tú estás con personas que tienen una fe, que es activa, tu fe se activa. Tu fe empieza a mover cosas de una manera impresionante. Entonces, dependiendo, o mejor dicho, no importa la generación. Si somos mayores, si somos menores, somos niños, no importa la edad, importa la fe, importa activar la fe. Entonces, si tú eres papá o eres hijo, creo que tú tienes que dar de esa fe, tú tienes que brindar, tú tienes que hacer que esa fe se active como fruto del Espíritu. Y es muy importante. El día de hoy, ¿cuántas personas no están perdiendo la fe? ¿Cuántas personas no ven a Dios con duda? ¿Cuántas personas lo único que hacen es pedirle a Dios? Porque la fe, déjame decirte que la fe no se trata de pedirle a Dios y recibir. La fe se trata de creer verdaderamente en Dios. Y no en que reciba, sino en que no me importa si recibo o no. Yo creo en ti. De eso se trata la fe. Entonces, es muy fácil decir que tenemos fe porque recibimos de Dios. Pero Dios nos da porque quiere. Mas nuestra fe va activada al amor que tenemos a Dios. Nuestra fe va conectada a lo que como hijos somos capaces de hacer por Dios. Eso es verdadera fe. Eso es verdadera fe. El hecho de que nosotros veamos una persona abatida y no se trata solamente de decirle, mira, Dios te va a prosperar, porque si no lo hace, esa persona puede llegar a perder la fe. Porque está pasando por procesos. No se trata de que Dios no lo prospere. Se trata de que esa persona puede pasar por 1000 procesos antes de que Dios lo prospere, porque tiene cosas en su corazón que necesita cambiar. Entonces muchas veces activamos la fe por este tipo de cosas que son naturales. Y la fe no es natural. La fe es algo sobrenatural que debe estar en nuestro corazón día y día. Y hasta que no entendamos esto, no llegaremos a ese punto en el que Dios pueda llegar a ser un sustento total, ¿no? O bueno, no llegaremos, no, porque creo que Dios sustenta a todos sus hijos, pero veremos grandes cosas cuando nuestra fe es activada en pleno, ¿saben? Cuando nuestra fe cada día va creciendo y va creciendo y va creciendo, allí es donde nosotros podemos ver que nuestros miedos se van, nuestros miedos se alejan, o aprendemos a pasar esa barrera del miedo y a seguir hacia adelante. Entonces, no dejemos que nuestra familia active su fe a otras cosas. Presentémosle a Dios y digámosle, mira, cualquier persona te puede dar lo que sea, pero Dios te da paz, Dios te da amor.
y esa fe y esa tranquilidad que Dios pueda llegar a darte. Dios te hace hijo, no la da nadie. Ahorita hay muchísimas cosas de yoga y de todas estas cosas, y puedo hablar con respeto de ello, pero no son Dios, no son Dios. Buda no es Dios, Mahoma no es Dios. Dios es Dios, Jesús es Jesús. Entonces, cuando nosotros creemos y ponemos nuestro corazón y nos arrepentimos, somos salvos, ¿cierto? Entonces tenemos que llevar cada día más de ello y de eso que Dios nos ha dado a los demás, porque los demás no lo saben. Y esa es la importancia que nosotros tenemos que tener. Y ese es el punto fundamental de seguir con Cristo. El tercer punto que quiero que toquemos, bueno, permítanme regalarles primero un versículo. Dice: le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor. Efesios 3, 16, 17. Me encantó este versículo porque nos habla de riquezas espirituales, nos habla de llenura, de que estemos cimentados en amor, y es lo que necesitamos hoy por hoy, generación tras generación. Cada día necesita más amor. ¿Cómo luchamos? ¿Cuáles son las armas que tenemos? El amor es una de ellas. Los frutos del Espíritu y la sabiduría que Dios nos pueda dar. Y a eso vamos como el tercer punto. El tercer punto es la sabiduría de Dios. La sabiduría no nos quita el miedo, pero la sabiduría nos da esas herramientas para nosotros poder afrontarlo. Nos ayuda a cómo ser hijos, cómo ser padres. Eso sí, la sabiduría no es algo negociable, ¿saben? Mucha gente busca inteligencia. La inteligencia no es sabiduría. Aquel que busca demasiada inteligencia puede perderse en su propio entendimiento. Aquel que busca sabiduría de Dios encuentra discernimiento para tomar decisiones claras y concisas. Y muchas veces en esta sabiduría que Dios nos da, Dios mismo nos lleva a tomar decisiones o mejor dicho, a volver en esas decisiones que habíamos tomado de forma incorrecta, ¿saben? Algo que yo le pido mucho a Dios es la sabiduría. Porque así como se la dio a Salomón, y Salomón hizo muchísimas cosas. Salomón tuvo miles de mujeres, tuvo muchísimas cosas, pero en lo último que él dice que la sabiduría no es nada sin Dios, que Dios es aquel que es lo máximo, por decirlo así, lo digo con mis palabras. Pero dentro de todo lo que podamos buscar, dentro de todo lo que podamos conseguir, agradar a Dios, y la sabiduría nos lleva a eso. Algo que debemos formar dentro de todo esto es la sabiduría, porque la sabiduría nos lleva a que la inteligencia tome decisiones correctas, por decirlo así, en esa línea. ¿Ok? Entonces quiero hablar de algo bastante muy guiado a estos tiempos, y del cómo el mundo está luchando por derechos, luchas por miles de cosas que son incorrectas ante Dios, porque no tienen la sabiduría de Dios, no conocen de Dios, como les dije. Entonces tenemos que llevar, no podemos juzgar a la gente. Coloco como ejemplo, y esto es cierto, tenemos que entender que como iglesia defendemos a Jesús, y somos la voz de Dios en la tierra. Y mucha gente, bueno, nosotros como cristianos muchas veces colocamos el arco iris, es el pacto de Dios, y hay otras personas que dicen que el arco iris es otra cosa, pero esas personas muchas veces no conocen de esto. ¿Me explico? Entonces, he allí la inteligencia y la sabiduría, cómo va aplicada.
Allí el cómo mucha gente contextualiza partes de la Biblia para hacer lo que quieren. Y por ello es que la sabiduría no se excusa. La sabiduría de Dios nos lleva a hacer lo correcto, pero con inteligencia, con discernimiento. Entonces se trata de enseñarle a la gente, se trata de guiar a la gente a que se rinda a Dios, a que se rinda a Jesús, porque es el único que nos puede salvar, es el único que tiene la capacidad de sacarnos de muchas cosas que tenemos en la cabeza, que creemos que estamos en la razón, cuando la razón es Cristo, cuando la verdad es Cristo. Y muchas veces como hijos nos ponemos orgullosos y defendemos algo y se nos olvida que Jesús fue apedreado, fue escupido, le colocaron una corona de espinas y Jesús no hizo absolutamente nada. Con esto no quiero decir que no hagamos absolutamente nada, pero tenemos que tener la sabiduría para llevar las cosas. Porque aquel que no conoce de Jesús, cuando nosotros le decimos algo, puede llegar sencillamente a alejarse más. Puedes dejarlo como esa víctima que se cree, sencillamente porque le estás diciendo. Entonces la razón, muchas veces podemos tener la verdad, pero la razón quita esa verdad. Entonces lo que hacemos es alejar. Allí es donde tenemos que ser sabios, donde tenemos que con amor hablarle al hermano que piensa algo que no le agrada a Dios. Allí es donde con amor tenemos que decirle a una persona que se mueve, por ejemplo, por un movimiento, decirle, oye, ¿sabes qué? Yo sé que tú viviste de muchos miedos, yo sé que tú viviste de mucho rencor, pero Dios te perdona, ¿sabes? Dios está ahí contigo, Dios te acompaña. Esto me lleva muchísimo a una parte en la que Jesús lo tienen, están a punto de llevárselo y Pedro le corta la oreja al militar, al soldado. ¿Y qué hace Jesús? Jesús busca la oreja y se la pega al muchacho. Entonces, somos Pedro en estos días. Es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Somos Pedro o somos Jesús? Entonces, ahí entendemos. Jesús fue sabio porque muchas veces la iglesia termina siendo ese que corta la oreja al soldado. Y Jesús tiene que venir y buscar la oreja y pegársela. Entonces, el milagro o el acto benevolente de Jesús es el que transformó a ese soldado. Porque estoy muy seguro que ese soldado supo que era el Mesías, supo que era Jesús. No lo supo cuando Pedro le quitó la oreja. Entonces, allí es donde tenemos que entender cómo debemos accionar. Ahí es donde debemos pedirle a Dios sabiduría para poder hacer las cosas bien. Ahí es donde tenemos que hablar con Dios y decirle, oye, Dios, ayúdame a no cortarle la oreja a los soldados que vienen a buscar o vienen en contra de Jesús, sino a más bien amarlos para que entiendan que Jesús es amor. Y a eso quiero llevarlo. Tenemos muchos miedos. La iglesia muchas veces se centra en miedos, en el hecho de que mucha gente está perdida y creo que esto tiene que quitarse. Ese miedo a que las iglesias puedan llegar a cerrar, preocuparnos más por llevar a la gente a Cristo, a que por cualquier cosa de la iglesia como tal, no sé si me entienden, ¿no? Pero el punto es ese, Dios nos ha llamado por un propósito de vida y ese es el cuarto. Nuestro propósito de vida, muchas veces le pedimos a Dios, y lo coloco como un ejemplo en un paréntesis, muchas veces les pedimos a Dios y les decimos, oye Dios, yo quiero un carro, yo quiero una casa. Y Dios muchas veces te va a decir, ajá, pero ¿para qué quieres una casa? ¿Para qué quieres un carro? Pero cuando tú entiendes el propósito de vida, tú dices, bueno, no necesito una casa. Dios, yo quiero ayudar a la gente. Yo quiero trasladar a la gente, llevarla de un lugar a otro. Yo quiero darle de comer
a aquellos que están en la calle. Y he allí la diferencia. ¿Por qué? Porque una pide por egoísmo, una pide por amor propio y la otra pide por los demás. Y el lenguaje que entiende Dios es el que nos activa a nosotros como intercesores. El lenguaje que entiende Dios es el amor al otro, el amor al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto y dices, wow, encontré mi propósito de vida, porque Dios te habla de propósito, Dios te habla de promesa, y ahí entiendes la situación en la que estás, ahí entiendes el punto medio en el que tienes que estar. Dios te va a dar el carro porque necesitas moverte para su obra, y ese es el punto en estos días. Hay muchísima gente que ataca a Jesús todos los días, que difama a Jesús todos los días. Y no somos más porque les decimos, oye, no te metas con Dios, no te metas con Jesús. Sencillamente demos testimonio. Sencillamente expresémonos como Jesús lo haría, diciéndole, ¿sabes qué? Yo te voy a presentar a Jesús, porque si difamas de Él es porque no lo conoces. Es como cuando hablas de una persona y le dices, ay, te cae mal, esa persona me cae mal, y ¿por qué te cae mal? No sé por qué. Entonces llega un amigo y te dice, oye, pero conócelo y te vas a dar cuenta que te va a caer bien. Así es con Jesús, así, tal cual, tan sencillo como eso. Entonces, ahí entendemos nuestro propósito de vida. No se trata de en qué generación nos encontremos. Sabemos o tenemos idea más o menos de lo que sucede y de lo que pasó. No podemos dejar que cada vez se empeore más. No podemos dejar que la iglesia cada vez se pierda más. No podemos dejar que los hijos juzguen. Más bien tenemos que dar con amor para que otras personas lleguen a los pies de Cristo. Es importante. No somos nadie para juzgar. Con esto quiero leerles Juan 8:2-11. Dice, y por la mañana volvió al templo, Jesús, hablamos de Jesús, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto a mí me llena muchísimo, porque muchas veces como cristianos actuamos por orgullo, y el orgullo muchas veces va guiado al miedo. Al día de hoy el orgullo no es conveniente para nadie, ¿saben? Para la iglesia muchísimo menos. Todos tenemos un toque de orgullo, pero es algo que debemos pedirle a Dios para vivir como Él, ¿saben? Y actuar con amor. El orgullo muchas veces nos evita actuar con amor. Entonces, he visto tantas cosas y lo primero que me llega es a colocarnos en la posición de la gente, a ser empáticos, porque hay muchas cosas que no entendemos hasta que estamos en la posición del otro, y a partir de allí es donde debemos tomar esas decisiones y decir, oye, mira, vamos a ayudar en esto, esto y esto, y vamos a accionar en esto, esto y esto.
el orgullo solamente nos lleva a ver los errores de los demás y a decir Dios es Dios, nadie se puede meter con Él. Pero ¿qué estamos haciendo para que los demás se acerquen a Dios? Entonces, al día de hoy yo te invito a que te olvides de esos miedos, a que pierdas esos miedos de hablar de Dios, a que pierdas esos miedos de qué será de la iglesia. Porque la iglesia es la iglesia. Te invito a que pierdas el orgullo y que actúes cada día más como Jesús. Así, sin condenar. Así, diciéndole a las personas, ¿sabes qué? Tú no estás condenado. Solo no peques más. Ninguno puede condenar. Dios es quien sabe qué corazón. Tú puedes llegar y decir, defender a Jesús, defender a Dios, pero tu vida puede terminar siendo un desastre. Y eso se le llama hipocresía. Entonces, lo que te invito el día de hoy es a que más que defender una posición de cristiano, de wow, los santos, es que el día de hoy tú te pares como un cristiano y digas, ¿sabes qué? Yo te amo a pesar del daño o de lo malo que tú hayas hablado de mí o de Jesús. Yo sé que Dios te va a perdonar porque Dios no te condena, pero no peques más. ¿Por qué haces esto? O yo entiendo tu posición y hay un Dios que puede curar, hay un Dios que puede sanar cualquier cosa. Entonces esa es la posición que nosotros tenemos que tener como hijos. Esto se llama contra el miedo, esta prédica. Y le puse así precisamente porque cuando somos hijos entendemos que nuestra fe debe ser activa, debe estar activada y tenemos que crecer y obtener cada día mayor sabiduría para que otros conozcan de Dios. Y espero que este mensaje nos lleve a entender un poquito más de lo que somos en Dios y cómo debemos accionar como hijos, cómo debemos ser como hijos. Perder el miedo, activar nuestra fe y que los demás activen su fe mediante testimonio de nosotros. De esto se trata. De esto se trata, de activar la fe en medio de todas estas situaciones. Muchas veces podemos tener miedos por todo esto que está sucediendo, por el qué pasará, pero yo tengo un Dios que me activa la fe y digo, ¿sabes qué? Estamos en un momento en el que Dios permitió que pasara y yo me amarro a Dios y estoy tranquilo. Así de sencillo. Vamos a orar para cerrar. Hoy, Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por estos grandes detalles que tú haces con nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor. Día a día activar nuestra fe. Día a día caminar en ti, Señor. Hoy te doy gracias por cada persona conectada el día de hoy y que siempre seas tú, Señor, el que nos guíe a accionar de manera correcta. Danos la sabiduría, Señor, para poder hablar de forma correcta. Danos la sabiduría para poder caminar, para no tener miedo ante nada, Señor. Y que siempre seas tú el que nos ayude a afrontar, Señor. Hoy te doy toda gloria, Señor, toda honra, Señor, y te pido que siempre seas tú guardándonos, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.